Buenas tardes, estamos en la materia electiva de programación, que sería para la ingeniería en sistemas, y programación avanzada, que es para la licenciatura. En el día de hoy vamos a ver otra forma de guardar la información, la persistencia de la información, pero ahora a través de una base de datos. Habíamos visto la serialización, que guardaba el objeto en un archivo. Ahora vamos a ver cómo guardar el objeto en una base de datos, pero una base de datos relacional. Los recursos que vamos a utilizar es el SQL Server Management Studio para poder hacer la base de datos fácil, crear las tablas fácil. Se baja en forma gratuita de Microsoft. Y vamos a usar el Microsoft Visual Studio Community 2019, la última versión, que también se baja en forma gratuita desde Microsoft. Estos son los únicos dos requerimientos que vamos a utilizar, los únicos dos recursos. En las bases de datos relacionales para guardar objetos. ¿Qué es lo que guarda una base de datos relacional? Guarda datos, ¿verdad? ¿Cómo los guarda? En tablas. Entonces, ¿cómo hago yo, objeto de la clase persona, Carlos con DNI 44, para guardarme en una base de datos relacional si soy un objeto? Lo que yo puedo hacer es guardar mi DNI 44 y mi nombre, Carlos. Eso va a estar en una tabla personas. Así vamos a guardar, todos los objetos se van a guardar así. ¿Cómo recupero esos datos guardados? ¿Y cómo regenero el objeto? Yo como objeto ya no existo. Entonces, el método guardar era un método de la instancia objeto. Pero el método de recuperarse va a ser un método de la clase persona. La clase persona va a tener un método que lea DNI, nombre. Entonces va a ser un new persona y va a crear nuevamente el objeto Carlos con DNI 44. Entonces, lee de la base de datos, después vamos a ver cómo se lee todos los datos, y con esos datos, por cada una de las tuplas, por cada una de las filas, va a ser una persona. Con esa tupla genera una nueva persona, un nuevo objeto. Siempre vamos a estar trabajando en tres capas. Por lo tanto, tenemos la interfaz con el usuario, que va a ser formularios de Windows, las reglas de negocio, que ya vimos hasta ahora, que es donde está la clase persona, la clase administradora. Y vamos a agregar un nuevo proyecto, que es un proyecto que lo vamos a llamar capa datos, donde vamos a permitir que esa capa sea la, creo que ya lo hicimos con la serialización, pero por las dudas que no lo hayan visto, este tercer proyecto es el único capaz de tocar la base de datos. Vamos a crear también una clase administradora que va a ser la responsable de guardar la colección de personas, por ejemplo, que vamos a tener. Y tenemos que ver bien, repetir ahora, de quién es la responsabilidad de la tarea de guardarse y de recuperarse. Vamos a repetirlo. La responsabilidad de guardarse es del objeto. Yo le tengo que mandar, de alguna forma, a la base de datos mi DNI 44 y mi nombre, Carlos, para que la base de datos lo guarde. Y la responsabilidad de la tarea de recuperarse es de la clase persona. La clase persona tiene que recibir el DNI y el nombre, y tiene que ser un new person y volver a crear DNI 44 al objeto Carlos, ¿no? Llamado Carlos. Vamos a ver entonces, lo primero que prácticamente cómo abrir el Management Studio de SQL para crear la base de datos. En realidad la tengo creada, pero para mostrarle la conexión, cómo se haría, ¿no? Cuando uno abre el Management Studio, le presenta el SQL Server, el lugar donde pueden estar. Ahí va, si hay varios servidores, les va a mostrar acá en este combo todos los servidores. Yo tengo dos, pero voy a usar este, SQL Express. Conecto. Y fíjense que en Database, yo creé una base de datos llamada Personas 2020. Esta base de datos Personas 2020 tiene tablas. En realidad tiene una tabla. Esa tabla es Personas. Ustedes ya vieron base de datos, así que esta parte la conocen. Y Persona tiene como columnas el DNI, que es primary key, y el nombre, que puede ser nulo, si yo puedo ingresar solamente el DNI. El DNI no puede ser nulo, por eso es primary key también.
Bien, entonces ahora tengo corriendo el servidor de SQL Server, tengo la tabla personas de la base de datos personas 2020. Voy a pasar ahora entonces al ejemplo que preparé. Vamos a primero ejecutarlo para que veamos qué es lo que hace. Bien, acá ya me recuperó algo de información que yo tenía. Vamos a hacer una nueva agregado de personas, por ejemplo, DNI 5, Juan Pablo. Agregamos y me lo agregan. Si yo salgo y vuelvo a entrar, debería recuperarlo, Juan Pablo. Yo voy a eliminar, por ejemplo, ahora el 3, eliminar persona. Le elimino. Si yo salgo y vuelvo a entrar, no está el DNI 3. ¿Por qué? Porque se eliminó no solo de la lista, sino también de la base de datos. Y cuando agregué, por eso se mantuvo la información, no solamente agregué en la lista, sino también en la base de datos. Vamos a salir y vamos a ver el código de lo que acabamos de ejecutar. Bien, acá abrí el proyecto, que se llama ejemplo de bases de datos, que tiene 3 capas. Interfaz con el usuario, regla de negocios y capa de datos. La interfaz con el usuario tiene el formulario, que es el que vimos cuando lo ejecutamos, y vamos a ver el código que tiene este formulario. Abrimos el código, tiene el constructor, que fíjese en lo que hace el constructor de este formulario. Además, después de inicializar los componentes, que eso ya lo pone solo Visual Studio, ¿no? Crea de admin, que admin es de la clase administradora, crea una nueva administradora. Y después refresca la lista. De refrescar lista, después vamos a ver qué es lo que hace. Está acá abajo. Cierro y vamos a ver qué hace refrescar lista. Refrescar lista lo que hace es desconecta el Xbox 1 de su data source original y lo vuelve a conectar con lo que le devuelve el objeto admin cuando se invoca el método dar lista. Después vamos a ver qué es lo que hace este método. Tenemos también después los botones. Este botón lo que hace es crear una persona, es el botón, este botón, agregar persona. Lo que hace es, toma el DNI y el nombre de los dos textbox, crea la persona tiene un constructor al cual se le pasa el DNI y el nombre, y después le dice al administrador que ponga la persona. Este método poner persona va a ser poner tanto en la lista como en la base de datos. Cada vez que yo agrego una persona tengo que agregar a la base de datos. No puedo hacer como en la serialización que yo hacía y después guardaba, total pisaba el archivo. Acá no piso. Acá si yo no llego a guardar en cada uno, lo pierdo. Lo pierdo. Y si lo quiero hacer guardar al final de todo, duplico la información. Lo que ya estaba, si hago un update, duplico la información. Si no, tendría que borrar toda la información, volverla a crear. Así, a medida que damos de alta en la lista, damos de alta en la base de datos. Y también vamos a ver que a medida que eliminamos de la lista, vamos a eliminar de la base de datos. Entonces, este es el botón agregar. Fíjense que está entre un try catch, por las dudas que dé algún error el tema de pasar a entero lo que ponga en el text 1, ¿no? El segundo botón lo que hace es el de salir. El botón 2 es el botón de salir. Pone admin en null y luego cierra la aplicación. El tercer botón es el botón de eliminar, es el botón el de eliminar persona. Fíjense que le dice, toma del Xbox, toma la persona, la tiene que castear a persona porque esto me da un object,
Per es una persona ahora que recuperé del Xbox. En el Xbox lo único que veíamos era el DNI y el nombre. Pero hay una persona como objeto, entonces es un object, lo casteo a persona y lo pongo en per. Y después le digo al admin que elimine persona per. Le digo cuál persona quiero eliminar. Lo que va a hacer admin va a ser eliminarlo de la lista y eliminarlo de la base de datos. Luego refresco la lista que ya vimos cómo se hacía, ¿no? Data source null, data source admin.darLista. Vamos a ir ahora entonces a la clase admin. Esto fue todo en la interfaz con el usuario. Vamos a las reglas de negocio, vamos a la clase admin. La clase es administradora, en realidad admin es el nombre, ¿no? Bueno, esta clase tiene una lista de personas, es una lista genérica de personas. Recordamos que lista genérica era aquella que solamente podía guardar el tipo de dato que se le pasaba como parámetro acá. En este caso solo puede guardar personas. El constructor, esto es importantísimo, lo que hace es crear la lista. Esta lista no está creada, sino declarada. Entonces, en el constructor sin parámetros hay que crear la lista. Y luego llamamos a recuperar persona. Este método, recuperar personas, lo tenemos también en la clase administradora. Es este, recuperar personas. Lo que hace es, declara una instancia, pero null de persona, un DNI, un nombre, crea un array list que lo voy a llamar datos de todas las personas, y fíjense que los datos de todas las personas están en datos todas, y es un array list que es una colección, no es una colección genérica de personas. ¿Por qué no puede ser una colección genérica de personas? Porque en realidad datos no conoce lo que es una persona. Lo que me va a devolver datos es lo que está guardado en la base de datos. Un DNI, un nombre, un DNI, un nombre. Por lo tanto, fíjense lo que nos va a devolver datos. Nos va a devolver un array list que tiene un DNI, un nombre, un DNI, un nombre, un DNI, un nombre. O sea que cada dos de esos datos guardados, podemos crear una persona. Por eso si lo recorremos, ese array list datos de todas, lo tenemos que recorrer hasta que la cantidad sea menos 2, porque hasta el menos i valga menos 2 de la cantidad total, porque le estamos sumando 2. Nosotros vamos a leer primero el dato 0 y el dato 1. Ahí creamos una persona. Luego tenemos que leer el dato 2 y el dato 3. Por lo tanto, estamos sumando ahí 2. Entonces, tenemos que parsear el DNI, para obtener el DNI, parsear lo que tenemos en dato sub 0, sería el principio, que es el dato sub i, que lo pasamos a string, porque todo esto me devuelve un object, lo paso a string, eso sí lo puedo parsear y lo guardo como DNI. El segundo dato está en i más 1, o sea, en la posición 1 al principio. También lo paso a string y lo guardo en nombre. El otro dato va a estar en 2, y acá voy a leer 2 y 3, y así sucesivamente. Por cada vez que leo, creo una persona y le digo a la lista que lo agregue. Lista.addPersonas. Lo agrego en la lista. Por cada una de esas personas que yo recuperé de la base de datos. De esta forma estoy generando la lista de personas, de todas las personas. ¿Cómo elimino una persona? Le digo a la lista que remueva la persona. Las listas genéricas tienen un método remove que yo le paso como parámetro qué es lo que quiero remover, el objeto que quiero remover, y lo remueve de la lista. Pero también le tengo que decir a datos que elimine la persona, pero no le puedo pasar la persona. No le puedo pasar la persona porque datos no sabe lo que es una persona, es otro proyecto. Entonces lo que yo le paso es un número entero, que es el DNI, porque el DNI era la primary key de la tabla personas, entonces la va a encontrar y va a eliminar toda esa tupla. Bien, ahora sí vamos a ver entonces en la capa datos qué es lo que hace la clase datos. Recuerden siempre que tienen que hacer referencia, el proyecto interfaz con el usuario tiene que hacer referencia al proyecto regla de negocios. Y el proyecto regla de negocios tiene que hacer referencia a capa de datos. Bien,
la clase datos, declaramos unas variables estáticas, un string que va a ser el string de conexión, es este el string de conexión. En Catalog Personas 2020 es el nombre de la base de datos. El data source es el lugar del servidor que yo tengo. Integrated Security tiene que estar siempre en true. ¿Sí? Otra variable estática es la conexión. Otra variable estática es un comando. Un data adapter, que ya vamos a ver para qué sirve, y un dataset. Entonces, lo hacemos todo estático por comodidad simplemente, ¿no? Si nosotros en lugar de usar una base de datos SQL Server, queremos usar una base de datos Access, por ejemplo, tenemos que hacer el using de system.data. Me equivoqué en el using. Using system.data.oldb. Acá dentro de oldb vamos a tener el oldb command, oldb connection, oldb data adapter. En lugar de SQL, lo voy a borrar porque no lo voy a usar, en lugar de decir SQL va a decir oldb connection, oldb command y oldb data adapter. El dataset es común para todos. Bien, vamos a ver entonces el primer método, que es guardar persona, que es un método estático, es un método que lo va a realizar la clase datos. Bueno, declaramos como va a devolver un booleano, pongo si está todo bien en false. Si datos es distinto de null y datos.com es igual a 2, o sea, si este array list no es nulo, y además de no ser nulo, tiene dos datos, DNI y nombre van a ser para mí, entonces hago lo siguiente. Creo una variable D entera donde pongo el primero de los datos, que es el DNI. Siempre voy a tener que guardar en ese orden, DNI, nombre, DNI, nombre. El segundo dato, que está en datos sub 1, que es el nombre. Y creo un string, un comando, para mandarle a la base de datos SQL. Es el insert en personas, DNI y nombre, que son los dos campos que tiene, y le paso los valores. D, que es el DNI, y N, que es el nombre. Fíjense que antes de N, que es un string, tengo que poner una comilla simple. Los strings en SQL Server, en SQL, se mandan con una comilla simple. Creo la conexión, y a esa conexión le paso el string de conexión, que es el que estaba inicializado ya al principio. Abro la conexión, por esto tiene que estar dentro de un try, porque puede haber un error acá, ¿no? Creo el nuevo comando, al nuevo comando le paso el string del comando, que es la sentencia SQL que yo voy a querer enviarle a la base de datos, y cuál es la conexión que tengo abierta. Y después con execute non-query se ejecuta ese comando. En este caso se va a ejecutar insertar en la base de datos este DNI y este nombre. Va a crear una nueva tupla, una nueva fila en la base de datos. Luego tengo que cerrar la conexión y hago un dispose del CMD, del command, hago un dispose que quiere decir que lo elimino de la memoria. Si llegué hasta acá y no hubo problema, todo bien, está en true. Si no, bueno, esto lo puse por si llegaba a haber algún error para hacer el debug y seguirlo. Luego esto devuelve todo bien, o sea, va a devolver o true o false. ¿A quién lo invocó? ¿Recuerdan quién lo invocaba? Lo invocaba de la clase de las reglas de negocio, ¿no? Bien, el otro método es eliminar personas, que es análogo. Eliminar personas, lo que pasa es un delete from y le dice cuando el DNI sea tanto. La abro, le paso el comando, le ejecuto, cierro y hago el dispose del CMD. Esto es semejante a recuperar, perdón, a dar de alta, o sea, a este. Y el que nos queda por ver es cómo recuperar datos. Recuperar personas es un array list, me va a devolver un array list. Yo creo acá un array list datos, new array list, hasta acá está creado pero vacíos, donde yo voy a poner por cada tupla de la base de datos, por cada fila de la base de datos, DNI, nombre, DNI, nombre, DNI, nombre.
Para eso creo un comando, select asterisco, voy a leer todos los datos de la tabla de persona, creo la conexión con el mismo string de conexión, abro la conexión y acá creo un data adapter. Un data adapter es un comando que me va a permitir conectarme con la base de datos, ejecutar el string que yo quería ejecutar, el select en este caso, y luego me va a permitir llenar un dataset. Creo acá un dataset y de dataadapter.fill me llena este dataset. ¿Qué significa llenar el dataset? Significa ponerle todas las tablas que leyó. Yo puedo tener varias tablas en un dataset. En este caso tenemos solo una. Entonces, para ir valiendo 0, mientras dataset.table 0, yo acá digo cuál es la tabla que yo quiero, la tabla 0, la primera. .rows.com, o sea, mientras sea menor que la cantidad de filas, le sumo 1. Entonces, a datos le agrego de la fila I el ítem array 0, que es el primero, y de la fila I el ítem array 1. Paso al siguiente y le agrego el siguiente ítem array. Y va a valer 1 ahora. Recuerden que esta I acá es la tupla. Primero tupla 0, tupla 1, tupla 2, y siempre el ítem array es la columna 0 y columna 1. De esta forma, cuando salgo de acá, tengo todos los datos que leí de la base de datos cargados en el array list llamado datos. Cierro la conexión, hago un dispose del dataset, hago un dispose del data adapter y devuelvo los datos. Estos datos son los que recibe luego la administradora para llenar la lista. Vamos a ver algo de la clase persona. La clase persona tiene como, además de tener las propiedades para poder manejar el DNI y el nombre, y tiene su constructor, este es el constructor de la clase persona, que recibe un DNI y un nombre. Estas son las dos propiedades, DNI y nombre. Además de eso, tiene la responsabilidad de pasarse a relacional. ¿Qué significa pasarse a relacional? Crear un array list donde tienen que agregar su DNI y su nombre y devolver el array list. Esto es pasarse a relacional. ¿Y qué significa generar persona? Generar persona es un método de la clase persona, es un método estático de la clase persona, que recibe datos y con esos dos datos crea la persona y devuelve la persona. Fíjense que este es un método de la instancia, este es un método de la instancia persona y este es un método de la clase persona. De esta forma yo puedo conseguir que un objeto pasarlo a relacional y luego esos datos pasárselos a la base de datos, o sea, a la capa de datos para que lo guarde, y al revés, cuando los recupero de la capa de datos lo puedo pasar aquí a relacional, a objetos. Bien, hay otras cositas que ustedes se van a ir dando cuenta cuando lo vayan haciendo, otros secretitos en el medio, y lo dejo para que lo investiguen. Estoy a disposición para cualquier consulta que quieran realizar.